Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos y bienvenidas a la mesa de cierre de nuestro 7º Congreso Estado y Políticas Públicas en Democracias Amenazadas, Pospandemia, Guerra Híbrida y Lawfare. Me presento, mi nombre es María Cristina Ruiz del Ferrier, pertenezco al área Estado y Políticas Públicas. Estaba prendido. Gracias. Muchas gracias a los que están aquí presentes, quienes nos han acompañado en estos 3 interesantes e intensos días, como también, por supuesto, a quienes nos están siguiendo por Zoom y por YouTube en este momento. Como ustedes saben, el área Estado y Políticas Públicas que dirige el doctor Daniel García Delgado es quien organiza este congreso en la Flaxo Argentina, como cada año, formando parte de las actividades del cierre del ciclo lectivo, y en ese sentido nos encontramos en la 7ª edición de este congreso que ya se va instalando poco a poco en materia de debates, de reflexiones, de análisis, de intercambio, y en ese sentido creemos que las ciencias sociales tienen hoy más que nunca un rol clave y fundamental para poder interpretar y analizar los desafíos de este tiempo, ¿no? Y entonces, en este sentido, el Congreso es un intento de aporte en esa dirección y que es muy fiel, en todo caso, a la tradición del área Estado y Políticas Públicas, la impronta que Daniel García Delgado todos estos años ha impregnado. En este sentido, esta edición del Congreso se desarrolla en el contexto nada más ni nada menos de la pospandemia, en lo que se ha sumado la actual guerra híbrida en Ucrania y a tematizar obligadamente las implicancias sociales, políticas, económicas y también culturales del lawfare, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Nosotros hemos dedicado dentro de lo que es el área, la revista Estado y Políticas Públicas, 2 dossiers de los 2 últimos y más recientes números, justamente al rol del Poder Judicial en el número 18 y en el número 19, que también ya está disponible a partir del mes de octubre de este año, justamente a las consecuencias de la guerra híbrida. Y en ese sentido, quienes nos acompañan hoy, en los 3 casos, tanto Daniel, María Cecilia Míguez como Ricardo Aronskin, a quienes voy a pasar a presentar, si bien ninguno de los 3 necesita presentación, han sido parte de la edición de estos números y quienes han posibilitado los números de la revista, que ya el año que viene va a cumplir 20 años, así que 10 años, 20 números en realidad. Así que bueno, queremos agradecer muy sinceramente que estén aquí presentes, una vez más, renovando el compromiso con el área, con la Flaxo Argentina, para tratar de traernos visiones, miradas e interpretaciones sobre un proceso que es geopolítico, que es regional y que por supuesto es nacional y federal, para poder comprender las distintas dimensiones en una complejidad cada vez más creciente. Voy a, en todo caso, entonces pasar a presentar a Daniel García Delgado, como dije antes, director, por supuesto, del área Estado y Políticas Públicas, mentor de este 7º Congreso, a quien ya le doy la palabra justamente para dar apertura a la mesa de clausura. Daniel. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al cierre del 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas. Quisiera dar unas palabras de cierre antes de nuestros distinguidos panelistas. Yo siempre robo un poco de cámara. Es la prerrogativa de ser director del área. Entonces, un poco comentar el espíritu con que pensamos, por qué este título y no otro. Y además, porque además iba a ser por primera vez un congreso híbrido. El 7º es el congreso híbrido. Con lo cual también teníamos dudas de si iba a andar, no iba a andar, etc. Y bueno, creemos que además de la gente que está acá, hay muchísima más gente que nos escucha por el Zoom, y creo que, según me comentaban recién, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Iba a felicitar a Flaxo Virtual después, pero lo hago ya. Entonces, comentar brevemente por qué esta idea de democracias amenazadas o débiles como un problema para las políticas públicas. Debilidad de la democracia que deriva del poder institucional frente al poder fáctico. El poder concentrado, coaligado, que podríamos articular anillos de poder mediáticos, judiciales, financieros, transnacionales, que debilitan la relación entre el gobierno democrático, que quiere expresar una voluntad
del pueblo y el poder fáctico que precisamente no quiere ser regulado y quiere rentabilidades máximas. Entonces, estas democracias débiles, que no son de baja intensidad o delegativas, como diría O'Donnell en los 90, porque eso era para caracterizar una particular forma de apatía política, desentendimiento y dirigirse al consumo y dejar que les dirija. Me parece otra cosa. No sé si la debilidad es el concepto más próximo o más certero, pero democracias de opinión, digamos, en el cual pueden tener plazos muy breves, 4 años, y están amenazados políticamente. Estamos amenazados por la posibilidad de gobierno del regreso al péndulo, y que exista nuevamente una captura del Estado por las élites, de un neoliberalismo recargado encima, que en poco tiempo destruya todo lo bueno que se está haciendo en estos 4 años entre Estado y sociedad. Amenazados también por un deterioro social que no conseguimos revertir, hay una desigualdad creciente y que justamente eso sea utilizado, esa desafección, porque en realidad también esta amenaza, la democracia, hay una amenaza cultural de desconfianza en la democracia. Toda esta gente que ve que no tiene futuro, o que no entra, o que no sabe si quedarse o irse, los que no pueden incluir, jóvenes que no saben cuál es su lugar en el mundo, están también muy influidos por la cultura de los medios hegemónicos y redes que tienen una deriva hacia la derechización. La rebeldía hoy, paradojalmente, a diferencia de lo que vivimos años anteriores, se asocia a esta línea libertaria, individualista, la tiranía del individuo. No es tanto una comunidad organizada, como fue pensado el peronismo en un comienzo, sino una sociedad fragmentada, con síntomas de anomia social, no Durkheim, pero hay algo de una violencia en el tejido social, postmoderna, con redes delincuenciales como las del narcotráfico, etc. Bueno, esto quería caracterizar esta debilidad y amenaza a la que tenemos que hacernos cargo para fortalecernos y evitar precisamente la amenaza subyacente a esto. El segundo punto que incluimos es que la pospandemia era una etapa después de lo imprevisto en política, Heidegger, digamos, es como la pandemia, lo que nadie podía prever. Lo que nos sorprendió a todos, lo que modificó nuestra vida cotidiana, nuestra subjetividad, nuestra manera de trabajar. La pospandemia, donde el Estado presente jugó un rol importante, ¿no? En el sentido de reconstitución del sistema de salud, de vacunación, de cuarentena, frente a posiciones que privilegiaban el mercado o los derechos individuales, los negacionistas, por decirlo de alguna manera, se puso en una posición de protección de la vida y de responsabilidades colectivas y no puramente individuales. Y esto me pareció que fue algo positivo de esta primera entrada del Gobierno Nacional Popular en esta entrada de cisne negro de Taleb a la situación. Ahora, en la pospandemia, en términos económicos, el Estado en un principio pareció generar un crecimiento, y que genera un crecimiento interesante del PBI frente a la caída enorme que tuvo el PBI durante la pandemia, dio un salto positivo, también un crecimiento junto con eso del empleo, y algo disminuyó la pobreza, mejoró el coeficiente de Gini chiquito, bueno, pero al mismo tiempo hay que decirlo, que el empleo registrado, mucho del empleo registrado está por debajo de la línea de pobreza. Eso en un gobierno nacional popular no es posible de concebir o de creer. Aumentó también
de la indigencia, aumento de la precarización, o sea, la mayor cantidad de empleo que se genera es precario. Y así tenemos una mitad de la población, 40%, 30 y tanto, 7, 38 de pobreza y otros 10 de indigencia. La mitad de la población está en una situación muy vulnerable. Y además el modelo que se está generando tiene una tendencia más bien de tipo exportadora. Es como los heterodoxos acá han tenido un problema para incorporar una orientación pro mercado interno, pro consumo, ¿no? Pro distribución. Es más bien ajuste, no emisión, no gasto público, reducción del Estado. Y me parece que si bien hay un logro del actual ministro de Economía frente a la situación abismal dejada por el anterior ministro Martín Guzmán, en que hubo problemas posibles de devaluación, de ingobernabilidad, y la derecha jugó en ese momento a eso. De esto parecería desprenderse que cuando más rápido logremos sacarnos al FMI de encima, esta trampa del endeudamiento permanente, más soberanía y más autonomía sobre nuestro destino tendremos. De lo contrario, haremos como que somos soberanos y todo eso, pero no lograremos los objetivos que nos proponemos. Y me parece que esto se puede hacer de un día para otro, no, pero se pueden incrementar las reservas por medio de impuestos a la fuga que se generó, o sea, los 40.000 millones de dólares, parte podrían pagar para ser más equitativo. Hay una ley de Congreso jugando ahí. También hay 26.000 millones que el Banco Central prestó a las empresas para pagar sus créditos en el exterior. También se podría decir, ustedes hicieron elusión fiscal. No hacer nada arbitrario. A Alberto Fernández no le gusta nada la arbitrariedad, ninguna fuera de la... Pero no, hacer cosas que están comprobadas por aduana, por AFIP, por el Banco Central, y empezar a tener, junto con swaps, y si vamos a entrar al BRICS, deberíamos entrar al BRICS, al banco del BRICS, de ASEAN, tener una masa de dinero para salir lo más rápidamente posible de todos los condicionamientos que van a estar presentes permanentemente en las deudas del Fondo Monetario Industrial. Y además porque no es solamente un problema de soberanía el que tenemos, como vos decías recién. Los alemanes tienen el problema del frío, que se les viene el frío. Pero nosotros también tenemos incorporar todo el tema de la revolución industrial 4.0. Necesitamos modificar un sistema educativo de capacitación. Yo dije, era bueno en el siglo XX. Y un educador me dijo, no, era bueno en el siglo XIX. Es decir, hay que modificar de base el sistema educativo de capacitación. Diversificar la estructura productiva, agregar valor, prepararnos para la sociedad del cuidado, no patriarcal, y al mismo tiempo prepararnos para una sociedad que tiene 3 sectores, ¿no? La economía privada, la economía pública y la economía social o la economía popular. Eso es una realidad, forma parte, y tenemos que trabajar lo mejor posible con ello. El Ministerio de Obra Pública, varios ministerios en distintos lugares, están generando emprendimientos de fabricación de comida, de diversas índoles, pero hay que poner muchos recursos y mucha política pública. Bueno, pasábamos al otro punto más presente y tal vez que nos conmueve más estos días, porque incluimos en el título el lawfare. Si bien hace 3 meses no habían ocurrido las cosas que ocurrieron después. El lawfare también genera debilidad y amenaza a la democracia, porque simplemente el intento de magnicidio y el juicio de los diversos causas que se le achaca el establishment es porque esta quiere sacarse del medio el único obstáculo que se observa para un modelo de país controlado por ellos, más dual, desigual, controlado por las élites, democracia
formales, pero vaciadas, procedimentales, pero no como estilo de vida, desigualitarias, y en ese sentido voy a hacer casi de anuncio de diarios, de páginas. El Partido Judicial la quiere presa o muerta. Y debemos cuidar la vida de este activo personal que tiene el pueblo argentino, de resiliencia a la dominación. Me parece que es un símbolo en ese sentido. Y este obstáculo para los anillos de poder y el establishment, y aún a nivel imperial, la recusación de la investigación muestra que hasta también se quiere lograr la impunidad de los que planificaron, financiaron a los loquitos sueltos, ¿no? Que quede como los loquitos sueltos. No quieren ir más allá. Entonces, me parece que no haya impunidad es un deber, que se investigue a fondo los verdaderos responsables del intento, que no serían muy distintos de aquellos que eliminaron a Maldonado 4 o 5 años atrás. Que haya justicia y que no haya un partido judicial de la derecha. Y por último también nos causó como otra conmoción la guerra híbrida, porque no era una guerra que se concentraba en Ucrania. Es como uno tira una piedra a un lago, donde le cae, y donde cae en Ucrania, es la onda más profunda ahí. Pero después las ondas abarcan todo el lago, o sea que nos abarca a todo. Es una guerra, en cierta forma, mundial. Y que a los países periféricos en particular generó riesgos, más costos energéticos. Tuvimos que pagar 4.500 millones de dólares más, alimentarios, todo el conflicto con el complejo agroexportador, de la renta emergente, el aumento de la inflación global, de las tasas de interés. O sea, este avance de la OTAN sobre el este y esta contestación de la Federación Rusa para evitar el riesgo de bombas nucleares muy cerca de su frontera, llevó a una desestabilización de la economía mundial. Y hasta el clima de bordear una guerra nuclear también, ¿no? Tampoco para ser tan pesimistas, sin salir, bueno, muy bajoneados, ¿no? Sobre todo en el final. No tenemos, no hicimos un catering, así que no podemos mejorar el clima. Lo vamos a mejorar de otra forma. Esto genera oportunidades también para los países periféricos. Digamos, porque estamos en una era de transformación del poder global, que puede ser más multipolar y no la continuidad de la hegemonía unipolar que dominó los últimos 20 o 30 años, si lo ponemos desde el fin de la Guerra Fría, y los 200 últimos años, si lo ponemos del poder anglo en el mundo, y si lo ponemos los últimos 500 años del poder occidente sobre el mundo. Está en cuestión un tema muy profundo en este conflicto que parece de Ucrania y por un problema del gas. Genera oportunidades en principio de aprovechar nuestros recursos naturales estratégicos en una nueva etapa que se abre y que no tengamos otros motores del desarrollo. El motor que nos da divisas, ¿cuál es? El modelo agroexportador. Pero si tenemos el energético, bueno, ya sería otra fuente de divisas, sería un equilibrador enorme, también sociedad del conocimiento. Tendríamos el gas, tendríamos el litio, y si a eso le agregamos empresas públicas, podemos tener un modelo de autoabastecimiento en una transición energética que va a durar 20 años, y que nosotros podemos estar en una posición interesante por autoabastecer y por exportar. Por alguien, Macron está tan, digamos, diplomático con Alberto, porque también a todos les interesa el litio de vaca muerta. Así que además tenemos también un sistema científico interesante que puede aplicarse a la producción más directamente. Entonces, ya iría
depende de nosotros si serán aprovechados o no esta oportunidad. Pienso en empresas públicas, todavía está pendiente lo de Vicentín. Hoy el Banco Nación se libró la quiebra, pero todavía Bataki no decide tomarlo, ¿no? O lo mismo que la hidrovía, etcétera. Digamos, hay decisiones estratégicas que nos falta tomar para hacer que estas oportunidades efectivamente se pongan en acto, en potencia, ¿no? Y me parece para un mejor desarrollo de los espacios federales, para la inclusión, la sustentabilidad, la calidad de vida de la población, o que nuevamente sea para las multinacionales, ¿no? Que logren tomar el carbonato de sodio, del litio o el gas, sin pagar casi regalías, con cánones que vienen del Consenso de Washington de los 90, y terminan empobreciendo o dañando el medio ambiente, volver a hacer una factoría, digamos, ¿no? Parece que volvemos a tener esa tensión a la que debemos escapar, pero para eso hemos aprovechado la presencia de dos distinguidos especialistas en política internacional, en geopolítica, para explorar estas oportunidades y amenazas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel García Delgado, una vez más regalándonos reflexiones que en estos 3 días hemos tratado de profundizar y en el intento de seguir mostrando la necesidad de pensar modelos de desarrollo estratégico y aprovechar oportunidades dentro de la soberanía nacional y regional. Voy a darle la palabra a continuación entonces a María Cecilia Míguez. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con asiento en la Universidad de Buenos Aires, UBA, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencia Política, también por esa casa de estudios, y especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas, también por la UBA. Muchísimas gracias, Cecilia. En primer lugar, por aceptar la invitación de jerarquizar esta mesa de clausura del Congreso, y aprovecho una vez más para agradecerte la coordinación del dossier del último número de la revista, que están más que invitadas e invitados a leer, a recorrer y a seguir profundizando. Cecilia. Bueno, buenas tardes, y primero, como siempre, quiero agradecer la invitación. Para mí siempre es una alegría estar acá. Estuve desde el primer congreso del área, con lo cual me gusta estar, me gusta mucho, y la verdad que creo que es un Flaxo, y en especial el área de Estado y Políticas Públicas, es un ámbito realmente muy, muy interesante para mí para participar, porque incluye la reflexión sobre el Estado, pero desde una perspectiva donde están incluidos los sectores sociales, los distintos debates, no solo la cuestión de, digamos, de las oficinas y del Estado y de la política pública vista desde arriba, sino también cómo se recogen en el Estado grandes movimientos y transformaciones sociales. Eso me permite a mí, desde la política internacional, meter a la política exterior ahí adentro, que es algo que siempre digo, que en general los estudios de relaciones internacionales lo que hacen es separarla, ¿no? Como decir, bueno, está el Estado, casi que las políticas públicas son como las de la educación y la salud, una cosa así, como las de atención de las necesidades, y después como la alta política, que sería la política internacional, muy lejos, para que esté muy, muy lejos de la gente, cuando en realidad las decisiones que se toman relacionadas con la política internacional nos afectan muy cotidianamente. Y realmente también es un ámbito donde las grandes movilizaciones, las organizaciones sociales, la sociedad civil en general, también puede tener su impacto a partir de cómo encauzar esas demandas en el plano del Estado, ¿no? Con lo cual, así que primero, muchas gracias. Después voy a pasar el chivo de la última revista, donde hay un dossier sobre justamente el conflicto, la guerra en Ucrania y las repercusiones en la región. Y ahí me tocó coordinar el dossier y me gané ahí mi lugar como hace Daniel, yo me gané el mío en el dossier. Y hay un artículo junto con 2 colegas uruguayos,
que alguna cosa de eso voy a explicar, y también hay un artículo acá del amigo Ricardo que se vio compelido a participar, sutilmente invitado a participar del dossier, así que se los recomiendo, y además hay otros artículos en la revista que también son muy interesantes. Dicho esto, y recogiendo un poco el guante de algunas cosas que decía Daniel, que no se relacionan directamente con lo que iba a decir, pero sí que me las quería unir, es que sigo considerando muy útil el concepto de autonomía relativa del Estado. Si bien es un concepto de la sociología ya de hace bastantes años, creo que sigue siendo importante porque es el elemento que le ha permitido, al menos a los países latinoamericanos, momentos de ampliación del espacio político y de mejora de las condiciones de vida, que a su vez fueron de la mano de una inserción internacional más autónoma. Es decir, que hay políticas y hay circunstancias de las relaciones de fuerza que habilitan que el Estado tenga mayor margen hacia los sectores particulares, es decir, hacia clases dirigentes, poderes fácticos, como se dijo recién, y que ese mayor margen para imponer políticas que a veces provienen de demandas de otros sectores subalternos, luego se expresa en el plano internacional también como un mayor margen para revertir aquellos rumbos que en general son impuestos por el mundo occidental, como se decía recién, pero bueno, sea de las grandes potencias, y que utilizan como canal los vínculos preferenciales con los poderes fácticos, ¿no? Esto también es muy importante destacar, que es que la situación real de las relaciones de fuerza y las decisiones de política exterior se toman en el plano interno, es decir, es a través de socios internos que esos grandes poderes hegemónicos hacen reales sus intereses, ¿no? Entonces ahí es importante también analizar cómo se da esa relación y cómo hay momentos donde el Estado presenta mayor autonomía relativa. Y en esto es lo que nosotros asociamos con la idea de soberanía, que no es un concepto instrumental de soberanía. Esto yo siempre lo distingo, porque si uno puede decir, es soberano, sí, claro, se toman las decisiones en el plano del Estado, etc. Es autónomo, claro. Desde el punto de vista jurídico o instrumental, bueno, sí es soberano, pero desde el punto de vista más profundo en relación al verdadero mantenimiento de los resortes decisorios en términos profundos, no es soberano. No, esto que se decía recién. Por eso no es un concepto instrumental, sino que es un concepto que está cargado de sentido, y ese sentido es un sentido histórico latinoamericano. Entonces, cuando recién se habló, por ejemplo, de la cuestión de la hidrovía como un instrumento muy palpable, lo mismo Vicentín, que parecen de política interna, pero son también de política externa, porque son las grandes empresas que controlan el comercio internacional, porque son los modos en los que se vinculan los grandes poderes locales que a su vez están asociados con una estrategia de inserción en el mundo. La autonomía relativa del Estado se expresa en eso, en qué capacidad tiene de imponerse frente a esas presiones. Y hemos visto en ese aspecto dificultad, en otros aspectos mejores resultados. Hace meses que algunos sectores presionan por una gran devaluación en la Argentina. Y eso no sucede. Es cierto que inventamos los miles de dólares, ¿no? Pero si realmente devaluáramos como se pide, ¿no? En primer lugar, que la deuda pasaría a ser muchísimo más cara para nosotros. Tendríamos que conseguir muchos más pesos, además, para poder solventarla. Y además eso repercutiría claramente en los precios nuevamente, porque hoy por hoy se importa a dólar oficial. Con lo cual, resistir la devaluación sí es mantener ese grado de autonomía relativa del Estado. Y en algunos casos de la política internacional argentina, este gobierno también ha mantenido contra esas presiones una trayectoria que tiene más que ver con los gobiernos o progresistas o nacional y populares o de la ola rosa, como cada uno y cada una quiere identificarlo según la literatura que prefiera. Pero en efecto, hay
hay dos grandes trayectorias, no porque haya, no, esto no quiere decir que haya dos modelos de país y esa pavada así como medio esquemática, no, pero sí hay dos grandes tradiciones o trayectorias de la política exterior argentina, una claramente más vinculada a esos poderes tradicionales agroexportadores, ¿no es cierto?, pero que son al agronegocio, al que se han sumado todo lo que es la exportación de minerales, ¿no es cierto?, de las empresas, las grandes empresas relacionadas con las mineras, las petroleras, ¿sí? Es decir, el extractivismo por un lado, el poder financiero, y por otro lado una trayectoria más vinculada a lo que era la histórica alianza mercado-internista, ¿sí? Entonces, este gobierno ha intentado llevar en la política exterior esa trayectoria de esa alianza mercado-internista con serias dificultades porque esa alianza está horadada desde dentro, justamente por esas limitaciones a las que hacíamos referencia recién. Y además porque ha sido un gobierno de coalición, cosa que para el peronismo es una gran dificultad. Es decir, porque bueno, claramente es una fuerza política caracterizada por donde la decisión de que el que gana conduce, ¿no es cierto? Bueno, en este caso había que generar acuerdos que en algunos casos no se lograron. Y esos desacuerdos en algunos casos también tienen impacto en la política exterior, ¿sí? Y lo podemos observar, es decir, si miramos así como miramos algunas políticas y eso nos remite a las internas, en el caso de la política exterior también sucede. Ahora bien, para analizar en qué está la Argentina hoy, en qué está la política exterior argentina hoy, y en esto de cuál es el mundo, ¿no? Porque había una pregunta ahí como el mundo que viene, la primera cosa que voy a decir es, para no terminar el viernes con desazón, es que el mundo no viene, lo tenemos que construir. Porque es una idea, que digo, casi para decir, sí, claro que se nos impone una cantidad de cosas, pero ¿qué mundo queremos construir sería, ¿no? Una manera de decir, ¿no? Tratar de encontrar cuál es lo pienso ¿por qué? Porque hay que encontrar el espacio de los países latinoamericanos y de los países pobres en la discusión sobre el orden internacional. Porque si no, solo el mundo se nos viene, digamos, ¿no? Y sí, lo que viene, eso que aparece, es realmente difícil en el sentido de que justamente se ha recrudecido la competencia entre los Estados Unidos y China. Es lo que está debajo de la guerra, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué está debajo? Porque después de 2008, ¿no es cierto?, una OTAN construida como supuestamente organismo defensivo, ya no tiene enemigo del cual protegerse y sin embargo aumenta, ¿no es cierto?, su espacio de predominio justamente en función de exaltar el rol que Estados Unidos sigue teniendo en el mundo, que es el de gendarme mundial. Entonces, ahí hay un elemento. El otro elemento, claramente, es la alianza, es decir, la alianza tácita entre estos poderes no occidentales que van cobrando protagonismo y que ponen en discusión el orden. Y acá yo diría, no necesariamente democratizan el orden, lo ponen en discusión, quieren más para sí mismos, digamos, ¿no? Para no caer en la romantización tampoco de los otros regímenes, ¿no? Yo siempre digo, una cosa es el sistema internacional y cómo se disputa poder dentro del sistema internacional, y otra cosa son la descripción a determinados valores. Digo, yo no aguanto un minuto en uno de esos confinamientos de China, me sacan, claro, digo, no exaltar cualquier cosa porque nosotros somos refractarios a el poder de los Estados Unidos y cómo se ha impuesto en América Latina, ¿no? Claramente. Pero sí la guerra lo que está mostrando es una enorme disputa de poder donde Estados Unidos ha perdido poder económico, donde Asia, China particularmente, es la locomotora de la producción mundial, donde Europa había quedado ahí en el medio golpeada, intentando recuperarse también luego de la crisis de 2008-2009, intentando descargar su crisis en América Latina, por supuesto, sufriendo la avanzada de China también dentro de sus industrias, etcétera, pero que al mismo tiempo se había planteado como eje central la autonomía estratégica. ¿Qué quiere decir? Esto había planteado la posibilidad de reconstruir sus fuerzas armadas, sus estrategias de defensa,
respecto de la OTAN. Y sin embargo, esta guerra lo que hace es volverla al redil, por decir de alguna manera. Es nuevamente reconstruir una fuerte alianza occidental alrededor de la OTAN, alrededor de esa alianza anglosajona, porque Gran Bretaña sigue teniendo un rol muy importante, empujando a este otro grupo de países a constituir otra alianza, además construyendo el eufemismo de democracias versus autocracias. Y eso queriendo colocar a los países latinoamericanos dentro de esa pinza, ¿no? Entonces, claramente, bueno, no queremos un gobierno autocrático, claramente que no. Entonces, de esa manera, parece que a uno obligan a los países latinoamericanos a alinearse. Y retomando esto que se decía recién de las posibilidades que se abren, este momento de recrudecimiento es el momento donde los países latinoamericanos pueden, en forma conjunta, si lo lograran, si se lo proponen, es decir, como estrategia, poder quedarse fuera de esa pinza entre democracias, autocracias que quieren imponer, que esa es la reminiscencia de la Guerra Fría, porque después en términos económicos la situación es bien distinta, ¿no? Claramente. Pero en términos de discurso construido político sobre esos frentes, es como de qué lado, ¿no es cierto?, político. Y justamente el momento de mayor construcción colectiva de América Latina fue entre el año 69 y el año 75, que fueron los momentos donde los países latinoamericanos lograron, con gobiernos absolutamente diversos entre sí, poner en discusión la OEA y el TIAR. Imponer el derecho del mar, es decir, algunas conquistas que logró América Latina en su región, las logró en el momento de recrudecimiento de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos venía perdiendo en Vietnam y cuando la Unión Soviética se metía en América Latina, buscando cómo también influir. En ese momento esos países y tenían gobiernos totalmente distintos. ¿Y qué dijeron? No, las fronteras ideológicas acá no van. Vamos a defender el pluralismo ideológico, porque fue la salida que encontraron a no entrar en la pinza entre, en ese momento, comunismo y capitalismo. Pero ahora tiene que encontrar América Latina la manera de no entrar en esa pinza, porque realmente es una enorme disputa por el poder económico, geopolítico, tecnológico, armamentístico. La América Latina tiene que continuar siendo una región de paz y afirmarse en una neutralidad activa, es decir, declararse neutral como región, poder seguir teniendo vínculos económicos con todos los actores en el mundo y hacerlo de forma conjunta, porque los países separados tienen serias dificultades para tomar cualquier tipo de decisión que tenga que ver con el orden internacional. Lo tienen que hacer en foros conjuntos. Yo pensaba, y eso puede incluir otros países periféricos del mundo. También discutiendo esta idea de norte y sur global, porque dentro del sur global quedaron un montón que no son tan sur y que son más norte que los del sur. Bueno, entonces yo diría un gran foro de las periferias de algún modo, ¿no? Es decir, de los países cuyas economías son muy dependientes de bienes primarios o de bienes vinculados con recursos naturales y son profundamente dependientes en términos tecnológicos, de procesamiento industrial, etc. Esos países debieran consolidar, porque yo pensaba hoy en los altos precios de los alimentos, ¿no?, de la energía, una OPEP de los alimentos, una OPEP del litio. Argentina, Chile, Bolivia tienen que lograr una cogobernanza de eso. Y miren qué lejos estamos, que la gobernanza de eso está en manos de las provincias. Es una discusión tremenda esa, porque en pos de defender el federalismo muy noblemente, lo que se ha hecho es profundizar la facilidad que tienen las grandes empresas para instalarse con muy pocos beneficios en poblaciones muy empobrecidas y obtener enormes márgenes de ganancia depredando esos lugares. Y eso está en manos de no hay ni siquiera un organismo que organice, perdón por la repetición, pero digo, que logre centralizar esas decisiones. No lo tenemos con el agua tampoco en la Argentina. Los ríos en la Argentina son
digamos, la disposición sobre los ríos es de las provincias. Tenemos todavía 2 provincias que se están peleando entre sí. Hace años porque una dice el río está acá, que llega hasta los puntitos, este es mío, y si yo lo uso todo y vos te quedaste sin agua, jorobate. No existe eso. Digo, en Brasil no es así, los ríos son de dominio federal, ellos dicen federal a lo que es centralizado. Me refiero a la importancia que va a tener el Estado nuevamente para discutir los grandes temas de futuro que tienen que ver con los recursos, con la soberanía alimentaria, y que para eso lo tiene que hacer en forma conjunta con los países latinoamericanos o de la región con los que comparte esos recursos. Porque, por ejemplo, si uno mira las nuevas tecnologías que permiten ver el mundo de otra manera y no con el mapa político que uno estudió en la primaria, ¿no? Sino que, por ejemplo, la otra vez yo veía imágenes de las cuencas de los ríos en el mundo o de dónde están los recursos. Qué absurdos son esos límites que tenemos puestos para tomar decisiones sobre eso, ¿no? Porque si uno mira, bueno, Vaca Muerta, ¿dónde queda? ¿Dónde está el yacimiento? ¿Qué provincia lo tiene? Ah, pero yo tengo más gas de este lado. Claro, es decir, qué importante es rever digamos, las instituciones que toman decisiones sobre esas cuestiones que son de política interna, pero de política internacional, en estos temas que son que no podemos ir tan atrás siempre, ¿no es cierto? Y ahí retomo otra cuestión, que es esto de el lawfare, el poder judicial y la cuestión del Estado y las decisiones. Qué difícil es para los gobiernos democráticos que quieren avanzar en dar solución a grandes problemas estructurales, hacerlo en el marco institucional vigente. Porque muchas veces en los países latinoamericanos el marco institucional se ha construido para encorsetar a los gobiernos, no para fomentar las nuevas decisiones, sino a veces para evitarlas. Entonces ahí hay un problema de fondo grave también, que es que esto que decíamos, y tiene relación con el desprestigio de la democracia, por otro lado, porque la democracia no resuelve problemas en estos países en el sentido de que los traba, y eso alimenta esa vocación de las derechas que crecen, ¿no? Por supuesto, en esto que alimentan las redes, y pensaba como que son las redes del desencuentro finalmente, porque uno solo aprende cuando se encuentra con el distinto, ¿no? Porque si uno solo se encuentra con los iguales, no aprende nada, ¿no? Está siempre dando vueltas, y las redes llevan a eso, ¿no? A que solo nos encontramos con los iguales. Y el distinto, o bueno, nada, lo vamos denostando. Y eso alimenta ese desprestigio de la democracia. En ese mundo tremendo, en la región, vuelvo a decir, es importante esta articulación. El hecho de que en la región, así como son frágiles los gobiernos y muy pronto las poblaciones quieren resultados, ¿no es cierto?, y castigan con el voto cuando no los tienen, también son regiones golpeadas fuertemente por el neoliberalismo. Entonces, hay una búsqueda de opciones que no sea esa opción neoliberal. Se acaba de ver con dificultad en Brasil, pero se vio, ¿no? Esto de decir, bueno, ganó Lula. Nos llama la atención la gran cantidad de votantes a Bolsonaro, ¿no? Por supuesto, casi que es algo doloroso de ver, ¿no? Es decir, bueno, cómo este personaje, que además es un personaje muy particular, ¿no?, acaudilla tantos sentimientos, tantos pensamientos, ¿no?, detrás de él. Pero al mismo tiempo ganó Lula. Entonces quiero decir, podría haber sido peor, podría haber ganado Bolsonaro. Y sí. Y realmente eso abre una posibilidad para el Mercosur, que está en el peor momento de su historia. Tiene que buscar una nueva significación. Y yo creo más que nunca que querer imitar los modelos de integración regional europeos no le va a dar resultado a América Latina, que con las dificultades que está teniendo a nivel de sus economías nacionales, debería priorizar este tipo de demandas conjuntas en foros más bien de carácter político o educativo o cultural,
y en todo caso sí profundizar las cadenas productivas específicas que lo asocian con los otros países, por supuesto, pero me parece que en este momento tiene que orientarse a este grupo de demandas que creo que pueden darle a América Latina una voz importante y significativa en el mundo, que son la defensa de la paz, claramente, a nivel mundial, evitando la proliferación nuclear de verdad, ¿no? Esto de la idea de que los que tienen la bomba ya la tienen, genial, el resto de ustedes no la pueden tener, ¿no? Porque es muy mala, nosotros la tenemos por las dudas. Bien, sino realmente de verdad tener una política activa de cómo incidir y ser interlocutores en grandes conflictos como puede ser hoy por hoy esta guerra. Una agenda de la igualdad, digo yo, profundamente, que incluya tanto las cuestiones económico-sociales como las de género, es decir, una agenda de género pensada como una agenda de mayor democratización, ¿no? Es decir, inscribir la cuestión del género en la profundización de la democratización. Esto para realmente evitar algunas suspicacias que se generan al respecto, que generan además a veces movimientos muy refractarios, ¿no? Es decir, poder pensarlo en el marco de verdad de una sociedad más igualitaria, ¿no? Por supuesto, acompañando las situaciones de los distintos países, ¿no? Que tienen que ver con grandes transformaciones culturales, etc. La reestructuración de deudas soberanas. La Argentina tiene que continuar planteando eso en los foros internacionales, como lo había empezado a hacer, y vincular la cuestión de endeudamiento externo con derechos humanos, porque la Argentina tiene una trayectoria y una experiencia internacional en el ámbito de derechos humanos, es una voz reconocida por eso, y así como puede vincularlo con la cuestión de género, debe vincularlo también con la cuestión de cómo el endeudamiento por desposesión termina siendo un mecanismo que atenta contra la garantización de los derechos humanos en los países pobres y periféricos, ¿no? Entonces, si hay un Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas, bueno, para que esos derechos humanos en los países sean garantizados, que no son solo los derechos políticos sino también y civiles, sino que también son derechos económicos, para eso hay que regular y reestructurar cómo se van a negociar las deudas soberanas. La cuestión del cambio climático, una agenda propia de América Latina de la reconversión energética y del cambio climático, que no sea el repetir la agenda globalista que los países que arruinaron el planeta te dicen después cómo tenés que hacer vos para ahora hacerlo bien, porque estos países son los que menos carbono emiten, ¿no? Entonces, una agenda de verdad pionera con esta temática que es tan importante, pero vinculada también a la historia de América Latina, a sus pobladores originarios, y que por supuesto tenga en cuenta la relevancia del desarrollo, es decir, no es el ecologismo burdo, sino realmente cómo conseguir un desarrollo sostenible y sustentable. La diversificación de mercados es fundamental para los países latinoamericanos, por eso no puede cerrarse a ninguna división que se quiera hacer política, porque la doble vara del sistema internacional es casi un oprobio, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que uno no va a estar de acuerdo ni con la persecución que Putin hace de los homosexuales, ni con el régimen chino en un montón de cercenamientos de cuestiones que consideramos nosotros vitales de nuestras libertades políticas. Pero no son los únicos países donde se maneja de esa manera o se cercenan derechos. Y hay países donde se cercenan derechos constantemente. Bueno, Qatar ahora va a ser el mundial y sin embargo eso miramos para el costado, vamos todos y hacemos acuerdos con Qatar y eso ya no importa. Bueno, es decir, ¿importa o no importa? Para los países latinoamericanos, en ese aspecto tienen que reforzar su lucha por los valores que considera esto de la paz, de la solución pacífica de las controversias, de la no injerencia, y luego tener vínculos económicos con todos los países del mundo. Si no, imposible. Respecto de la Argentina, lo último, ya termino porque ya me pasé. Esta vez me pasé yo, la otra vez fui la mejor alumna. Me lo deben. Bueno, entonces, respecto de la Argentina, vuelvo a decir, repasando un poco, porque han sido 3 años tremendos, ¿no? De este gobierno 2019, parecía impensable imaginar todo lo que iba a suceder.
recordar que el gobierno asumió formando parte del Grupo de Puebla con la idea del no alineamiento activo, expresándose en contra del golpe contra Evo Morales, mientras que el gobierno anterior decía que eso no era un golpe de Estado. Justo cuando asumió Alberto Fernández, Estados Unidos había propuesto la activación del TIAR contra Venezuela, es decir, aumentar las sanciones aplicadas. La Argentina no aplica sanciones porque justo es la asunción de Alberto Fernández y deja sin efecto lo que había decidido Mauricio Macri. Se había firmado el acuerdo Fodador y Duncan, que siempre digo lo mismo, el problema no es si estaba borracho o no estaba borracho Fodador y lo hubiera hecho igual, no me interesa, porque es un detalle sin sentido. El problema no es la borrachera, el problema es lo que piensan en efecto en todo momento. Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, e incluso en contra de lo que la propia UIA sostenía en el momento. Si no estoy diciendo el sindicato no, estoy diciendo la Unión Industrial Argentina, es decir, sin un estudio de impacto profundo, endeudando a la Argentina en el crédito con el Fondo Monetario más grande de la historia, muy por encima de su capacidad de pago, en una decisión totalmente geopolítica, recontradicha y digamos, esto no es una idea conspirativa mía, es algo que está aceptado así por Claver Carone, ¿no es cierto? Que fue hasta hace poco presidente del BID diciéndolo, es decir, de eso veníamos, ¿no? Y el gobierno asume con un mandato de legitimidad que es el de recuperar esa trayectoria, ¿no es cierto?, de los gobiernos del Frente para la Victoria, insertarse nuevamente en la región, y todo ese pacto de legitimidad entra, digamos, que luego con la pandemia se pone en tensión, lógicamente, por la propia crisis que significa la pandemia, pero aún así se sostiene en una política del cuidado, como se dijo recién, ¿no es cierto?, haciendo enormes esfuerzos para sostener esa política. Y es el endeudamiento el que pone el límite más duro a ese tipo de decisiones y esa autonomía relativa del Estado. Entonces, la tensión más grande es entre el pacto de legitimidad que trae al gobierno al poder, digamos, y cómo el endeudamiento termina horadando la capacidad para tomar determinadas decisiones que atiendan ese pacto electoral. Y eso se ve también en cómo la Argentina se presenta frente al mundo, porque limita también en algunos casos algunas opiniones que tiene para decir. Entonces, bueno, no es cierto que no se contaminan las ventanillas, ¿no? Que era una frase de Caputo cuando era ministro de Relaciones Exteriores que decía, bueno, una cosa es lo económico, otra es lo político. No, no es cierto, en relaciones internacionales eso está mezclado completamente. Entonces, la tensión más importante ha sido esa, como bien se dijo, con endeudamiento. Yo miraba el otro día la lista de los gobiernos y el endeudamiento y decía, claro, todos los gobiernos que nosotros decimos que son de autonomía en relaciones internacionales son los gobiernos que no tenían que pagarle al Fondo Monetario. Tan simple como eso, porque estaba un poquito de Ilia, Perón el último gobierno y los del Frente para la Victoria. Y los demás con enorme dificultad, los momentos, ¿no es cierto?, donde hay contradicción entre ese pacto electoral y esa voluntad de inscribirse en esa trayectoria más nacional y popular y las dificultades y las limitaciones que implica ese endeudamiento. Con esto ya cierro. Listo, no digo más nada. Muchísimas gracias, María Cecilia Míguez. Te debíamos esos minutos de más del año pasado, nos pusimos al día. El año que viene estamos a la par. Vamos a darle la palabra ahora a Ricardo Aronskin. Él es magíster en Relaciones Internacionales por esta casa de estudios, licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de muchas universidades, particularmente de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el área de estudios políticos del Instituto de Desarrollo Humano. Gracias por soplarme, pero lo tengo acá. Tiene muchísima experiencia en temas vinculados a globalización, poder, desarrollo. Sus líneas de investigación tienen que ver con geopolítica y siempre muy preocupado por la cuestión de la inclusión social. Así que le damos la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo, doblemente por ser parte de este panel y también por ser parte de la inauguración del dossier del último número de la revista. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Siempre siento esta área como un área donde me siento muy cómodo para pensar, con mucha afinidad y también muy estimulante. Bueno, yo quería decir algo internacional. Probablemente muchas de las vicisitudes específicas de la guerra en Ucrania ustedes las conozcan. Así que quisiera hacer una lectura un poquito más general sobre la cuestión. Primero, me parece importante entender la potencia norteamericana. Por supuesto, Estados Unidos está desafiado de alguna forma por el desarrollo chino, pero yo quiero recordar, y Estados Unidos y los presidentes norteamericanos siempre lo dicen, tenemos todas las opciones sobre la mesa. Es una frase de siempre, y la verdad que son los únicos en el planeta que tienen todas las opciones sobre la mesa. No hay ningún otro país, China no las tiene, es una potencia formidable. Esa potencia norteamericana percibe que la expansión de China es peligrosa. La verdad es que la Unión Soviética nunca llegó desde el punto de vista económico a desafiar a los norteamericanos. En su máximo momento de esplendor, la Unión Soviética fue un 40% de la economía norteamericana. En China estamos discutiendo con diversas metodologías cuál es el tamaño de la economía china, pero está cercana a la de los Estados Unidos. Pero China no es solamente eso, así como la Unión Soviética no era solamente una potencia que desafiaba a los norteamericanos, sino que la Unión Soviética era un paraguas en la cual muchísimos países del mundo tenían como un lugar de referencia y de alguna forma de cobijo frente al imperialismo norteamericano. La particularidad de la potencia china es que genera un polo internacional que se transparentó ahora en esta guerra y que resultó ser muy alarmante para los Estados Unidos, que está muy acostumbrado a hacer un repaso permanente de sus aliados y los países que tienen el bolsillo y los que tiene amenazados y los que tiene hegemonizados y los que tiene colonizados. Y lo que pasó con el estallido de esta guerra, y las guerras también sirven para eso, para pasar blanco sobre negro quiénes están conmigo, quiénes no están conmigo, es que se encontró que una parte significativa de Asia no está orbitando bajo la política exterior norteamericana. Hicieron algunas cosas rápidas, organizaron un golpe en Pakistán y rápidamente se sacaron pero digamos, no da para todo la política internacional, y se encontraron, especialmente para mí la novedad es la posición de la India, que en otro momento Estados Unidos hubiera tenido una capacidad mayor de ponerla claramente de su lado, pero en este caso la India se ha mantenido en una postura independiente de los norteamericanos, lo mismo Turquía. Por supuesto, Irán está en una vieja confrontación con los norteamericanos. Entonces, de repente se encontraron que aunque Asia, Indonesia, no estaba en el bolsillo de Occidente. Es más, el canciller indio hace poco hizo unas reflexiones sobre eso. Dice, a ver, cuando necesitábamos algún tipo de respaldo de los europeos no tuvimos nada, y ahora vienen y piden que los respaldemos en su lucha contra la Federación Rusa. Como diciendo, digo esto porque para los norteamericanos el tema central es China, no es Rusia. Rusia no es una potencia que esté en condiciones de desafiar a los norteamericanos, salvo porque la herencia tecnológica y científica de la Unión Soviética le permite a Rusia contar con capacidades militares que todavía los chinos no tienen. Y Putin hace unos años, curándose en salud, presentó una serie de innovaciones militares rusas que le permiten realmente amenazar a los Estados Unidos, es decir, hacerle daño militar a los Estados Unidos. Entonces,
Ese es el problema con Rusia, pero digamos, desde la perspectiva norteamericana y después de haber leído muchísimas cosas de los norteamericanos, tengo la sensación que la mirada de ellos es cómo desarmamos a los chinos, cómo los desarticulamos, cómo le vamos desgajando aliados hasta dejarlos aislados. Y ahí, de hecho, muy torpemente, Trump, cuando era gobierno, sobre todo los últimos 2 años, con el tema del COVID, él empezó a desarrollar un argumento que no alcanzaron a instalar, que era el virus chino. El virus chino, y no solamente el virus chino, el virus que fue desarrollado en los laboratorios del Ejército Popular Chino, es decir, eso merece sanción, han jorobado al mundo, deben ser castigados, deben pagarle al planeta todo lo que le hicieron perder. Es decir, estaban preparando un caso, como son tan característicos los norteamericanos, los conocemos tanto ya, estaban preparando un caso internacional contra China, tratando de decir, el mundo contra China, los chinos han jorobado a todo el planeta, toda la frustración, todas las pérdidas, todo lo que le pasó al planeta tiene que ver y tiene culpa China. Y estaban en eso, digamos, Trump y Pompeo cuando se tuvieron que ir. Los demócratas no son menos halcones que los republicanos, en algunos casos son más halcones que los republicanos. La gestión Biden es eso. Y avanzaron con una política de largo plazo que tenía Estados Unidos, que era arrinconar a Rusia. De hecho, discursivamente los demócratas son más antirrusos que los republicanos. La tratan a Rusia como una especie de... es muy parecido a cómo lo miraban los europeos en el siglo XIX. Rusia es la cuna del autoritarismo, del absolutismo, de la barbarie. Es una cosa siniestra, genéticamente siniestra. Dicho sea de paso, lo aprovecharon esa cosa instalada en la cultura también para asustar a la opinión pública europea en relación a la amenaza actual de la Federación Rusa. Pero, digo, en el caso de los rusos, de lo que quedó de la Unión Soviética, a mí me parece muy interesante recordar que los primeros 8 años más o menos de la Federación Rusa, Rusia se transformó de una superpotencia mundial en una colonia norteamericana. Eso está excelentemente desarrollado por el historiador ruso Roy Medvedev, que cuenta lo que fueron esos 8 años de arrodillamiento de la Federación Rusa ante los norteamericanos, ante los asesores norteamericanos. Los economistas norteamericanos vendían el patrimonio ruso por $3 a las empresas norteamericanas. El cuadro era de un país del tercer mundo. Bueno, la reacción fue expresada por Vladimir Putin. Y yo quiero decir algo sobre la figura de Putin, muy controvertida, con muchos elementos, como decía Cecilia, que no nos gustan, en ciertas cuestiones culturales muy conservadoras, muy anquilosadas. Pero quiero decir algo, Putin es un nacionalista, y eso Occidente no se lo banca. Occidente le niega el derecho al nacionalismo a todos los países del planeta, menos Estados Unidos, que es súper nacionalista, no nacionalista, súper nacionalista. La argumentación externa de Estados Unidos es somos liberales, bla, 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 tolerantes. La verdad es que no toleran el nacionalismo en ningún país del mundo, y todo país que tenga un gobierno no nacionalista entra en el radar de la enemistad norteamericana. La verdad es que lo que hizo Putin es nacionalismo, y con alguna
tiene algún sentido lo que hizo, en el sentido de que Rusia se sentía amenazada por los norteamericanos. Efectivamente, la vienen rodeando de bases militares, es decir, uno no entiende, pero ¿cómo? Se terminó la Unión Soviética, ¿no era un tema con el comunismo? Bueno, me parece que es con nosotros el tema. Y en ese sentido, la invasión a Ucrania tiene que ver con esta cuestión. Quiero decir que la invasión rusa a Ucrania es complicada desde la perspectiva de qué quería lograr Rusia. Da la sensación que en principio pensaron que el régimen ucraniano se desmoronaba rápido, iba a haber algún golpe interno, incluso algún golpe militar contra el régimen pro-occidental. Todo eso no pasó. Era muy interesante en las primeras semanas de la invasión rusa el análisis que hacían los generales norteamericanos. Por supuesto, el argumento principal de los norteamericanos, en general muy racista con todos los países del mundo, es, bueno, estos brutos de los rusos ni siquiera saben invadir un país, ¿no? Y entonces decían, no, lo que nosotros hubiéramos hecho enseguida es dejarlos sin agua, sin electricidad, sin internet, y colapsaban. Digamos, en el manual de cómo invadir un país y cómo destruirlo en poco tiempo, veían el manual norteamericano y decían, estos rusos son unos incompetentes. La verdad que la idea de Putin no era destrozar Ucrania y probablemente tampoco ocuparla plenamente, porque es un país de 45 millones de personas, no se ocupa fácil un país de esas características, lo saben. En principio, los que más lo saben son los norteamericanos, y lo que supongo que quiso hacer Putin fue forzar un cambio de régimen adentro de Ucrania. Eso no ocurrió, el régimen ucraniano aguantó. La verdad que los propios rusos deberían saberlo de su experiencia histórica. Cuando la Revolución Rusa invadió Polonia, lo sacaron corriendo. O sea, la imagen de los rusos es mala en general en Europa y nadie quiere estar sometido a ningún gobierno ruso, sea revolucionario, sea nacionalista. Ahora, lo interesante que pasa con ese momento, y eso para mí es un dato revelador, aunque digo, los que seguimos relaciones internacionales sabemos que hay un grado importante de subordinación de los europeos a los norteamericanos, lo sabíamos de antes, pero la verdad que yo personalmente no sabía el grado de subordinación. Y lo que hacen los norteamericanos con la invasión ucraniana, que eso me hizo mucho acordar al caso Nisman y a otros casos internacionales, donde lo que se busca es un impacto emotivo muy fuerte sobre la opinión pública. Muy fuerte, muy rápido, y que conmueva de tal forma que uno se alinea emotivamente con alguna causa. Y esto se logró con la invasión rusa a Ucrania. Inmediatamente se galvaniza a la opinión pública europea contra la Federación Rusa, y eso incluso presiona al sistema político europeo, donde había gente que veía los problemas que podía tener esta situación, pero los norteamericanos los meten de cabeza en una escalada donde les venían prácticamente armadas y escritas cuáles eran las sanciones que tenían que tomar contra la Federación Rusa. Esto estaba armado de antes. La escala de castigos estaba claramente. Y cuando uno ve el diseño de esa escala de castigos, es claro, es decir, es separar completamente la economía rusa de la economía europea. Es decir, hacer ahí una zanja profunda donde casi no haya intercambios. Y después les vuelan el Nord Stream 2. El objetivo de todo esto es separar a Rusia y debilitarla. Ahí Putin fue mucho mejor que Galtieri, en el sentido que los militares argentinos cuando toman Malvinas no habían pensado nada, ni habían preparado nada, entonces es toda una chapucería. Pero en el caso de Putin había tomado una serie de medidas a lo largo de los años previos, y ese desmoronamiento que esperaba Occidente de la economía rusa tampoco pasó. Putin esperaba que se desmoronara Ucrania, no pasó. Occidente esperaba que se desmoronara Rusia, no pasó.
Pero es cierto que eso debilita y quiero decirles algo, yo toda acción norteamericana la pienso, y esta es la sofisticación de la política exterior de los Estados Unidos, todo apunta a China. Todo apunta, no es, como decía Cecilia, esto no es democracia contra autoritarismo. El autoritarismo supremo es China, digamos, ese es el autoritarismo. Y Hyundai es el autoritarismo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, me parece que hay una jugada estratégica muy pensada de los norteamericanos. La verdad que yo no puedo entender la lógica de la clase política europea. Han hecho un desastre de Europa, desastre que vamos a ir viendo en los próximos meses y que va a generar toda una movilización interna de la sociedad europea, porque los han condenado a una situación catastrófica, no solamente porque van a pasar frío en invierno, sino porque van a tener un problema de ventas en el resto del mundo. El gran motor industrial europeo, que es Alemania, se jorobó muchísimo, ha perdido muchísima competitividad, van a tener unos problemas bárbaros, van a tener fábricas que cierren, van a tener desempleo. Los norteamericanos lo están invitando a las empresas europeas a instalarse en Estados Unidos porque el costo del combustible es barato, es para matarlos. Ese es el aliado europeo que aprovecha la situación para robarles empresas, ¿no? Y yo quiero decir, esta es una característica que está teniendo el imperialismo norteamericano en los últimos tiempos, que es, lo dijo Cecilia, es desposesión, es básicamente sacarle a los otros empresas, sacarle a los otros recursos, etcétera, etcétera. La verdad que la invasión de Ucrania es un negocio formidable de los Estados Unidos. Uno puede decir, Rusia cómo sale de esto, y sale un poco perjudicada. Muy inteligentemente armó otros intercambios comerciales y se preparó, y entonces no está muy golpeada, pero va a sentir el aislamiento, va a sentir, pero digamos se pudo recostar en Asia, que no es un chiste, es una región importante, pero la serrucharon de Europa, que desde la perspectiva de todos los teóricos de la política exterior norteamericana, esa cosa de que se te arme una Eurasia, hay que evitarlo a toda costa. Y bueno, la verdad que acá tuvieron una situación que en parte la provocaron ellos, entró Rusia en ese juego y ahí estamos. Y ahí quisiera pasar a la etapa de qué se nos viene. Y yo digo, acá hay como un montón de escenarios muy variables, porque la verdad es que se ha fluidificado la política internacional en forma extraordinaria. Los norteamericanos en este momento han logrado incrementar extraordinariamente la venta de armamento, han redireccionado demanda de Europa hacia los Estados Unidos. Estados Unidos se está endeudando a Ucrania por 500 años, quiero decir, todo esto, esta no es canilla libre de armamento, esto después se paga, es decir, se transforma en una colonia norteamericana, Ucrania, por tiempos inmemoriales, y de alguna forma ha introducido una grieta en el proceso de globalización. Yo creo que si Estados Unidos pudiera decir, rompemos la globalización y aislamos a China, sería tocar el cielo con la mano, hundimos a los chinos porque dependen mucho del comercio exterior, les generamos una crisis interna, de paso que se desembaracen del Partido Comunista Chino y una serie de maravillas como las piensan en general los estrategas norteamericanos. China tiene gente inteligente también dirigiendo el Estado chino y probablemente todos estos escenarios los tienen pensados y se vacunaron o se curaron en salud frente a muchas de estas maniobras. Pero me parece que lo que se fluidificó enormemente es el escenario internacional. La única duda que yo tengo sobre los Estados Unidos es qué pasa en la política interna norteamericana. Si en estas elecciones que hubo ahora hubiera habido un gran avance del trumpismo, teníamos una crisis política en los Estados Unidos formidable. Ahora no se sabe todavía, están recontando votos, no sé cuántos días después, parece
Parece. De carta, los de... Sí, no sé, es una cosa súper ineficiente, pero están contando votos para ver cómo queda el Parlamento norteamericano. Pero la verdad es que Estados Unidos tiene un problema de crisis interna severo que no sé cómo lo van a resolver, porque aparte del liderazgo demócrata, el otro día vi un acto de Trump, se deleitaron con un video de los furcios enormes que hace Biden todo el tiempo en las conferencias de prensa, se mataban de la risa, y la verdad que es preocupante que el presidente de los Estados Unidos, más allá de su orientación, esté en un estado mental sumamente confuso. No sabemos cómo va a reaccionar la sociedad europea frente a todo esto. Es decir, entraron este amor por Ucrania increíble. Yo quiero decir, estuve trabajando hasta hace un tiempo, antes de la guerra, en el tema de Polonia como país, las problemáticas, y entre las cosas que surgían en Polonia era el fastidio que tenían con los ucranianos, con la inmigración ucraniana. Bueno, ahora les enchufaron unos millones de ucranianos. Por ahora es todo amor y toda solidaridad, pero vamos a ver cómo se sigue procesando eso. Es decir, no sabemos hacia dónde va la opinión pública europea, ¿no? Esto es dinámico, hay que ver cómo va a ir procesando toda esta emoción que se le generó, somos todos ucranianos, y bueno, vamos a ver ahora, a medida que se empiecen a notar todos los efectos muy desagradables a los cuales los empujaron los norteamericanos sobre la economía y sobre el nivel de vida de los europeos. Hay varios focos de tensión flotando. Uno es Irán. Ahora con el asunto del petróleo Estados Unidos está aflojando un poco, pero digamos es una situación de mucha incertidumbre. El tema India es muy importante, Hasta ahora India se mantiene muy equilibrada, no se prende a ninguna cosa de los norteamericanos, pero tiene una enorme presión en ese sentido. Sorpresa también el mundo árabe, muy desalineado con los Estados Unidos, incluso Arabia Saudita, muy desalineados, muy que no le hacen caso en nada. Los norteamericanos le piden aflojen con el tema del petróleo, no aflojan, es decir, se autonomizó el mundo árabe, que nosotros pensábamos que Estados Unidos lo tenía más en el bolsillo, no está tan en el bolsillo. Ese es el efecto China, digamos. China se transformó en el principal comprador de petróleo del Golfo, y bueno, es así. Así como Bolsonaro, que es un salvaje, los muchachos del agronegocio le dijeron no jorobes con China, y Bolsonaro se cayó y dijo, bueno, no hablo más, ¿no? Es decir, esto quiere decir, hay un poder chino funcionando a nivel internacional que genera ciertos desplazamientos que desde la política no hubiéramos esperado. Sobre América Latina, la verdad que el poder norteamericano en América Latina es tremendo, es tremendo. Los norteamericanos están en condiciones de generar una guerra civil en muchos de los países de América Latina, con mucha facilidad, detonar un proceso de guerra civil en donde quieran. Tiene un poder diplomático, cultural, tiene una cantidad de gente trabajando para ellos, o paga o no paga, no importa, enorme, enorme. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y yo he cometido ese error más de una vez, decir, bueno, queremos un mundo multilateral, coincido con lo que decía Cecilia, con lo que decía Daniel, queremos tener buenas relaciones con todo el planeta, aprovechar las oportunidades para diversas cosas, pero hay que saber que papá Estados Unidos no quiere saber de nada con que China esté acá. Y esto es un problema. Es un problema porque nuestros gobiernos son débiles. El gobierno de Alberto es como una exhibición de la debilidad, de la fragilidad. Y si bien
China se ha transformado en el principal socio comercial de casi todos los países de América Latina. Es impresionante. China todo eso no lo ha transformado, es decir, no han aparecido los actores políticos, económicos, sociales internos que claramente digan viva China, como permanentemente hay por todos lados diciendo viva Estados Unidos. La Nación, Clarín, Infobae, etcétera, 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 infinito. Viva Estados Unidos, viva Ucrania, etcétera, etcétera. Prendo Canal 26, todos los días la emoción por Ucrania. Digamos, somos una colonia cultural norteamericana, toda América Latina. Nosotros tenemos en Argentina todavía una cierta cosa de mantener cierta cabeza propia, pero es impresionante y al mismo tiempo China se ha transformado en un actor económico muy importante y quiero decir algo, digamos, uno puede decir, mira, la relación que tenemos con China es una relación parecida a la que tenemos con Inglaterra en el siglo XIX, nos compra materias primas, nos venden productos industriales y esa es la relación. Qué fea relación nos mantiene en el subdesarrollo. La verdad que la relación que nos ofrece Estados Unidos es todavía peor porque es endéudense con nosotros y nos pagan todos los años una parte de su Producto Bruto, nos dan todos los años, son unos vasallos nuestros y nos pagan una parte del Producto Bruto y es eso todo el intercambio. Argentina históricamente tiene un problema de choque con la economía norteamericana, no somos complementarios, somos suplementarios, no hay lo que hacer, ¿no? Macri no le podía vender limones a Estados Unidos. Por los limones, es una cosa impresionante. Trump nos puso enseguida un problema con el aluminio y el acero. Y ya voy terminando y quiero reflexionar algo que le está pasando al ministro Massa. Si yo le hubiera tenido que poder dar un consejo al ministro, le hubiera dicho, mire, resuelva el tema de las reservas como para empezar a estabilizar la economía argentina, que se les vaya el dólar de la cabeza y entramos a trabajar sobre el tema precios. Hay que estabilizar y para eso necesitas reservas en serio. Bueno, quiero decir que cuando viajó Massa a Estados Unidos, yo pensé que se iba a traer una valijita con 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, porque, digamos, Estados Unidos está muy interesante en que esta región quede en el bolsillo de los Estados Unidos. Nada, cero. Y al mismo tiempo, yo digo, bueno, usemos nuestras relaciones multilaterales, ahí está Asia, estamos por entrar a BRICS, como decía Daniel antes, el Banco de los BRICS, ahí tenemos oportunidades, pero también está el Banco Asiático de Desarrollo, hay fondos estatales muy importantes que tienen muchos recursos, cero, es decir, Argentina hace absolutamente nada para reforzar sus reservas. Eso quiere decir, el gobierno argentino actual se mantiene en un estado de debilidad y fragilidad frente a los actores internos porque no es capaz de conseguir dólares en el sistema internacional. Y acá quiero decir, fíjense, Massa, que es un hombre muy afín a los Estados Unidos, no consigue en Estados Unidos fondos como para que se estabilice su propio gobierno y su imagen se proyecte hacia la presidencia de la nación. Y al mismo tiempo los norteamericanos nos dicen, pero no vayan a buscar plata a otro lado. Y ahí somos obedientes y no vamos a buscar plata a otro lado, con lo cual la situación de las reservas argentinas está en un nivel de fragilidad increíble y vamos a tener dentro de unos meses otra vez estas payasadas que tenemos con el tipo de cambio en la Argentina. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay un problema hegemónico profundo en los Estados Unidos que no es de ahora, que viene de hace rato, que es que no ofrece nada. Que es el análisis que hicimos cuando en la reunión de Mar del Plata se rechazó el ALCA, y se rechazó el ALCA en parte porque había patriotas latinoamericanos, pero en parte porque Estados Unidos vino con las manos absolutamente vacías a proponernos que destruyamos nuestra industria y también nuestro agro para comprarles a ellos. Bueno, es difícil, es muy difícil aceptar una propuesta de esa índole. Y no se aceptó. Ahora, ¿qué pasaba si Estados Unidos venían con 400.000 millones de dólares?
de financiamiento para mejorar el nivel de vida de los latinoamericanos, cosa que para un gobierno norteamericano no es mucha plata, y no la trajo. Es decir, el problema de Estados Unidos en relación a América Latina es esta cosa de la dominación, de que los tenemos en el bolsillo. De que los tenemos en el bolsillo y los tenemos en el bolsillo, y hay tantos servidores nuestros en América Latina que no hace falta hacer nada importante para tenerlos en el bolsillo. Entonces, quiero decir, termino con esto que me parece importante. Un gran pensador nuestro, Aldo Ferrer, introdujo un concepto que a mí me parece interesante, que es el de densidad nacional, ¿no? El que está conformado por una serie de elementos, no lo vamos a desarrollar acá, pero uno de los aspectos que Ferrer siempre señalaba es que una de las cosas que él decía, que todos los países que lograron el desarrollo lo hicieron por una serie de razones, pero una de las razones era porque fueron capaces de formular una visión propia del orden internacional y un lugar al que querían llegar. Bueno, esto está totalmente pendiente de realizar en nuestra región. Las élites latinoamericanas decididamente han renunciado a esa tarea, y el polo opuesto está sumamente débil, no solamente aquí, mencionábamos antes Brasil. Brasil hubo que armar una coalición que después vamos a ver cómo gobierna, pero digamos no es una coalición que le dé un perfil claro al Brasil. Salen sí, por supuesto, de la amenaza de la Edad Media, pero después a dónde entramos no sabemos. Lo mismo está pasando con Argentina. El gobierno de Boric está con muchos problemas. En Bolivia tenemos otra vez una cuestión de movilización golpista. Petro es una figura interesante a la que tenemos que seguir, porque me parece que ingresa en una mirada muy importante, incluso está metiendo el tema medioambiental desde una perspectiva muy interesante. Pero quiero decir, me parece que todavía en nuestra región, para ver cómo nos metemos con este orden internacional fluido, todavía tenemos mucho que construir en materia de densidad nacional, porque estamos muy flojos en relación a muchas entidades nacionales que tienen una cierta claridad sobre el panorama internacional. Nosotros, la verdad que tenemos la desgracia, miro el logo de Flaxo, tenemos la desgracia que estamos acá, en la vecindad norteamericana, y tenemos un vecino muy tacaño, que a veces cuando necesita algo entra en la casa tuya y se lo lleva. Y eso es un problema que no sé cómo lo vamos a resolver, pero tenemos que pensarlo con mucho detenimiento. Yo, más que preocupado con que terminemos bien el viernes, prefiero que terminemos movilizados el viernes, es decir, sabiendo que tenemos que hacer cosas en nuestra región, porque me da la impresión de que Cecilia antes me contaba una experiencia muy interesante que tuvo recientemente en Berlín, en un encuentro donde lo que primaba en las relaciones internacionales era una serie de categorías donde nuestro país no entraba, y que no nos sirven y que no nos conducen a ninguna parte. Yo creo que nosotros tenemos ahí también un desafío de plantarnos sobre nuestras propias necesidades, sobre nuestros propios problemas, con mucha más libertad que la que tenemos hasta ahora, con una disposición intelectual mucho más amplia. La verdad que después del papelón monstruoso que están haciendo los europeos, no tenemos nada que aprender de ellos, porque son una colonia norteamericana, y nosotros tenemos que reforzar nuestra propia identidad, nuestro propio orgullo, nuestra propia capacidad de sacar desde adentro nuestras soluciones. Bueno, nada más.
Muchísimas gracias, Ricardo. Tengo una mala noticia, que es por razones de tiempo no vamos a poder abrir esta vez a preguntas, pero tengo buenas noticias y una de ellas es que van a poder seguir profundizando estas temáticas justamente de la pluma de quienes nos han acompañado en esta mesa de clausura. Una vez más lo digo, en la revista, en el último número de la revista Estado y Políticas Públicas, pero también en todas las propuestas que el área tiene para ustedes respecto al año que viene, diplomas superiores, maestrías presenciales, virtuales. Las y los invitamos, si aún no las conocen, a que puedan llevarse los resúmenes de esas propuestas académicas. Ambos son docentes de nuestra área, así que ahí podrán el año que viene reencontrarse con estas voces tan interesantes y uno siempre se queda con ganas cuando justamente los temas son tan estimulantes, ¿no? Entonces eso es un muy buen signo. Quiero decirles simplemente que este congreso en esta 7ª edición ha contado con más de 1.100 inscriptos, con 36 paneles en total sobre muy variados temas y que reunió a más de 150 expositoras y expositores durante estos 3 días. Así que muchísimas gracias a cada una y a cada uno de ustedes por ser parte y hacer posible esta 7ª edición. Y como también ya decía Daniel, agradecer muy especialmente la paciencia y la generosidad del programa de educación a distancia que hicieron posible que podamos llegar a otras latitudes, siempre en un carácter bien federal y sobre todo latinoamericano. Queremos invitarlas e invitarlos al Congreso del año que viene, pero que podamos concluir el 2023 con un 8º Congreso muy estimulante. Veremos cuál es la agenda que el año que viene se nos impone, pero también tenemos ya un dato, se cumplen 40 años del retorno a la democracia, así que vamos a tener una tarea bien interesante y estimulante para poder pensar y repensar el carácter plural, inclusivo y ante todo democrático. Muy humildemente agradecer muy sinceramente a quienes forman parte del área Estado y Políticas Públicas, no me quiero olvidar de nadie, empezando por Daniel García Delgado, a Jazmín García Delgado, a Estefanía, a Alejandro, a Agustina, a Matías, Cintia, Julieta, Verónica, a Alejandra, Roxana, Jorge, a Nerio, Arturo Laguado y a Manuela por haber puesto alma, vida y corazón en esta organización, por todo lo que han corrido y todo lo que han tratado de alcanzar soluciones en cada uno de los paneles. Esperamos haber estado a la altura de las expectativas de este congreso y los esperamos el año que viene para seguir debatiendo, reflexionando y ante todo teniendo mejores herramientas para mejores diagnósticos, pero sobre todo para mejores propuestas, tanto públicas como privadas. Muchísimas gracias, serán hasta entonces y muchas gracias por este panel.